Y seguimos con este culto a nuestro buen Dios, alabándolo, bendiciéndolo, en este tiempo de Adviento, tiempo muy precioso para la vida de la iglesia, porque es un tiempo donde esperamos, pero estamos seguros de la promesa. Esperamos sabiendo que Dios se manifiesta, se va a manifestar. Esperamos con una fe expectante. Esperamos confiados realmente de que Dios está junto con nosotros en este tiempo. Y quisiera leerles un texto, dos versículos de Isaías 61, versículo 1 y 2. Yo les sugiero que en la semana o en el día de hoy puedan leer todo Isaías 61, pero para la meditación de esta mañana, de este día, solamente me voy a centrar en estos dos versículos. Dice la palabra del Señor en Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, a los abatidos. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. Esta palabra que está en el profeta Isaías, y especialmente el contexto donde está esta palabra, donde uno tendría que ampliar allí la mirada y leer el capítulo 60, todo el 61 y el capítulo 62, porque son tres capítulos que están permanentemente mostrando y transmitiendo la alegría, el gozo del cumplimiento de las promesas de Dios. Dios está haciendo cierta aquello que había prometido tiempo atrás. Recordemos que el pueblo de Israel en ese momento recién estaba regresando del exilio que había padecido en Babilonia, estaba regresando a su tierra, a Jerusalén, y había quedado todo devastado, las casas, la ciudad y hasta el mismísimo templo destruido. Era la alegría de volver a su tierra, la alegría de salir de la esclavitud de los babilónicos, que habían sido ahora dominados por los persas, y el rey Ciro le había dado la libertad para volver a sus tierras. Es decir, aquello que para ellos parecía casi un sueño, como diría el Salmo 126, se convertía en realidad. Volver a su propia tierra. Había pasado algo más de 50 años. Seguramente alguna generación ya no pudo volver porque murió en tierra extranjera. Muchos deben haber nacido en tierra extranjera, pero sus padres le deben haber hablado de las bondades de su tierra, de las bondades de Dios, y de oída conocían todo eso. Mas ahora estaban volviendo. Era un gran desafío volver, porque al principio parece toda una gran alegría, todo un gran júbilo, porque era regresar a aquello que extrañaban profundamente. Ustedes piensen en aquellas personas que por distintas situaciones no voluntarias han sido expulsados de su tierra, han sido exiliados. Cuánto recuerdo, cuánto amor, cuánto deseo queda en esas personas de volver a su tierra. Y cuando en algún momento lo logran hacer, el júbilo, la alegría, el gozo
se resplandece en su corazón y en su rostro. En nuestro país, en nuestros países, en Argentina, en nuestros países latinoamericanos, ha pasado eso en las épocas del proceso, que mucha gente fue exiliada. Y cuando pudo regresar, había realmente mucha alegría en su corazón. Dios hizo posible este regreso. Dios cumplió con su promesa. Dios abrió el camino para volver. Pero cuando volvían, se encontraron con aquello que les fue duro volver a ver. Porque ellos se habían ido de una ciudad, de un templo donde quizás todavía estaban las casas, todavía estaba la ciudad armada, todavía estaba el templo. Y cuando estaban volviendo a su tierra, aquello que tanto anhelaban, que tanto soñaban y que tanto deseaban, encontraron que estaba todo devastado. Y de repente toda esa alegría que traían, toda esa fuerza, todo ese entusiasmo, se empezó a desvanecer porque aunque querían reconstruir, empezaron a tener oposición. Esto, si uno puede leer los textos de Nehemías y también de Esdras, va a encontrar parte de esta historia que estoy mencionando en esta mañana. La oposición que tuvieron para reconstruir la ciudad, la oposición que tuvieron para reconstruir el templo. Y aunque tenían mucho entusiasmo y aunque el rey Ciro le había dado recursos para poder reconstruir la ciudad, había allí focos de obstáculos que impedían que pudieran realmente volver a reconstruir esa ciudad. Esto que les voy narrando nos ayuda muchas veces a interpretar estas crisis de fe que ha tenido el pueblo de Israel, que a veces se asemejan a las crisis de fe que ha tenido el pueblo de Dios y que hemos tenido nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos anhelado promesas de Dios y de repente esas promesas de Dios empiezan a visibilizarse, a concretarse, a abrirse, a darse por hecho? Y cuando empezamos a andar esa promesa de Dios, empezamos a tener obstáculos, trabas, dificultades, que aquella energía, aquel entusiasmo, que aquel gozo que traíamos porque veíamos que la promesa de Dios empezaba a cuajar, empezaba a tener forma, se empieza a trabar. Y entonces decimos, pucha, pero esto que Dios me prometió, esto que que había prometido y ahora se está cumpliendo, de repente parece que no del todo. Y empieza a haber como un malestar que empieza a generar una especie de crisis en nuestro interior. Y Dios una vez más tiene que volver a hablar con su espíritu, a anunciar la buena noticia de que sus promesas se cumplen, de que es necesario perseverar, de que es necesario confiar, de que es necesario mantenerse en obediencia y fidelidad a Dios. Porque si no desviamos nuestra mirada de Dios y miramos más las promesas que a Dios. Y cuando miramos más las promesas que a Dios, lo que pasa es que como no se cumplió la promesa como entendíamos que se debe cumplir en el tiempo y forma que debe ser y con la facilidad que creíamos que debería ser, empezamos a decaer en nuestra fe, a debilitarnos en nuestra fe, a caer en una especie de crisis de nuestra fe, en vez de renovar nuestra fe en aquel Dios que hace promesas, no en las promesas que hace Dios. Renovar nuestra fe en Dios, porque si Él hasta ahora nos ha acompañado, ¿por qué va a dejar de hacerlo? Si Dios hasta ahora ha mostrado su bondad, ¿por qué va a quitar su bondad? Si Dios hasta ahora ha mostrado su gracia y fidelidad, ¿por qué ahora va a dejar de hacerlo? Si Él
no es hombre para andar mintiendo, dice la palabra de Dios. Si sus promesas son sí y amén, como también dice el Nuevo Testamento, este Dios que tenemos va a cumplir siempre sus promesas. Aún cuando nosotros no seamos lo fiel que Él es con nosotros. Aun cuando nuestra fidelidad no sea recíproca a su fidelidad, Dios sigue siendo fiel por amor a sí mismo. Por eso es muy importante comprender este texto profético, donde estaban entrando a esta tierra que era de ellos, pero que la habían perdido y que la soñaban, pero que no la tenían. Y ahora que estaban entrando, empiezan a tener obstáculos y se empiezan a desanimar. Y entonces nuevamente el Señor anuncia que es el tiempo favorable. Anuncia que es el tiempo favorable. Quiero decirte a tu vida que puedas escuchar esta palabra de Dios. Porque Dios una vez más en este tiempo de Adviento te dice a vos, es el tiempo favorable para tu vida. Es el tiempo de gracia, es el tiempo de bondad, es el tiempo de promesas cumplidas, es el tiempo de mirar a Dios. Y el texto que acabamos de leer allí en Isaías comienza diciendo, porque el Espíritu de Dios me ha ungido, está sobre mí. Cuando el Espíritu del Señor desciende sobre una persona, le suele conferir poder de lo alto. Eso lo podemos ver muchas veces en la palabra de Dios. Especialmente en este libro de Isaías, en este profeta, ¿sí? Aparece varias veces esta frase, que el Espíritu de Dios ha venido. Y es para dar sabiduría, es para dar entendimiento y es para traer alivio y consuelo. El Espíritu de Dios unge para darnos entendimiento espiritual, para darnos sabiduría espiritual, para comprender aquello que no comprendemos desde nuestra visión humana. Pero no es solamente para tener una capacidad intelectual, es para que ese entendimiento y esa sabiduría se transforme en consuelo, en alivio para aquellos que están padeciendo. Por lo tanto, Dios unge a su pueblo para que podamos nosotros ser voces de esperanza y de consuelo para otras personas. Por eso es que el ungir tiene que ver también con el sanar, con el expresar la alegría y el gozo que viene de Dios. Y en este tiempo de Adviento, esperamos nuevamente al ungido. Porque ungido significa lo mismo que Mesías, significa lo mismo que Cristo. Cristo es la palabra griega para hablar del ungido. Cuando decimos ungido, es sinónimo en otro idioma de Mesías y de Cristo. Cristo es el ungido de Dios. Por eso que en Lucas encontramos esa palabra que Jesús dice, esta palabra se cumple sobre mí cuando lee justamente Isaías 61. El Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido porque Él mismo encarna esa palabra de Dios, porque es el Mesías, porque es el Cristo. Esta unción lo vemos claramente en Juan capítulo 1, versículo 41, cuando dice, hemos hallado al Mesías, que es declarado el Cristo. Justamente cuando dan testimonio de Jesús naciendo allí en Belén. El Espíritu de Dios siempre trae buena noticia.
Buena noticia en el Antiguo Testamento suele hacer referencia a cuando dentro del espacio militar en la guerra venía un heraldo y compartía una buena noticia de lo que había sucedido en el campo de guerra. Es decir, cuando traían noticias que han sido liberados del opresor. Esta buena noticia traía mucho júbilo al pueblo, traía mucha alegría al pueblo, traía consuelo, porque se sentían oprimidos, se sentían desalentados, se sentían abatidos, y esta buena noticia reconfortaba el corazón del pueblo porque sabían que eran vencedores. Esta es la imagen que Dios está mostrando en este capítulo que estamos viendo de Isaías. La buena noticia de Dios para su pueblo, para los pobres y abatidos de su pueblo. Dios es buena noticia. La palabra buena noticia, hoy leemos desde el Nuevo Testamento, buena noticia significa evangelio. Evangelio, así como le decía que ungido, Mesías y Cristo es la misma palabra, evangelio es la misma palabra que buena noticia. Cuando nosotros decimos vamos a compartir el evangelio, es lo mismo que decir vamos a compartir una buena noticia. Dios estaba compartiendo el evangelio a través de aquel siervo que estaba ungido por el Espíritu de Dios. Y la buena noticia, el evangelio que estaba compartiendo, era para aquellos que estaban abatidos. Hoy también a tu vida Dios trae esta buena noticia, porque sabe que estás abatido en tus luchas, en tus preocupaciones, en esas situaciones que estás viviendo. Dios conoce tu situación de vida. Por eso que quiere que puedas recibir este evangelio, esta buena noticia, de que Él está cumpliendo sus promesas, que tenés que permanecer en Él, en su fidelidad y en confianza en Él, porque Él estará dando fuerzas al abatido, estará dando un corazón lleno de alegría. Este Dios que se acerca para darnos verdadera libertad, para servir y amar, justamente porque Él anuncia esta buena noticia para darnos libertad. La libertad no solamente en términos materiales, sino también en términos espirituales, una libertad plena y total, la libertad para vivir una vida en abundancia. Dios está dando esta buena noticia, la daba a su pueblo allí a través del profeta Isaías, la da al pueblo de Dios en este tiempo, cuando renovamos esta palabra y la escuchamos con un corazón y oído de fe. Pero no solamente que el Espíritu proclama esta buena noticia, anuncia esta buena noticia de salvación, esta buena noticia de evangelización, esta buena noticia para aquellos que están abatidos, sino que también el Espíritu de Dios trae sanidad. Cuando hablamos de que la gente tiene roto el corazón, es una linda metáfora para entender a aquellos que están quebrados por situaciones de vida, donde sus emociones, su ánimo, su diario andar está lleno de pesadumbre, lleno de inquietudes, lleno de malestares. Y Dios con su Espíritu también está vendando, sanando a aquellos que tienen roto el corazón. Dios está escuchando tu dolor, esto te estoy diciendo. Cuando muchas veces vos has creído, a mí ni Dios escucha mi dolor, ya ni Dios me tiene en cuenta. Dios te está diciendo en esta mañana tu vida que está escuchando tu dolor. No solamente que te da una buena noticia de salvación y de libertad, sino que ha escuchado tu dolor
y está vendando tus heridas, está sanando tus heridas. No es un anuncio, sino una acción de sanidad también. Dios sana tu dolor. Por eso cantábamos al principio que estar aquí no es casualidad, porque Dios quiere sanar tu dolor. Quiere que escuches esta buena noticia y quiere sanar tu dolor. Las dos cosas quiere Dios. Quiere proclamar la vida nueva en Jesucristo, en el ungido, en el Mesías, pero también quiere hacer esa obra completa de sanidad y de restauración en tu corazón. Es tiempo de Dios. Es tiempo de Dios para tu vida. Es tiempo de Dios porque solamente en Él hay gracia, hay favor de Dios. Solamente en Él hay una vida plena y abundante. Fíjense que cuando habla del año agradable del Señor, cuando habla del favor de Dios, ¿sí?, está haciendo referencia a algo muy preciado por el pueblo de Israel, que tiene que ver con el perdón de los 7 años y con el jubileo. Se está refiriendo a eso. Cuando hablan del año agradable de Dios, la palabra le está trayendo a la memoria aquellas enseñanzas que el Señor le dijo, que cada 7 años la tierra descanse, y si hubo alguna persona del mismo pueblo que fue sometida a esclavitud, que sea liberada. Y entonces podía descansar la tierra un año para luego volver a sembrarla y que dé su fruto, y podía salirse de esa esclavitud aquella persona que por deuda se había puesto en esclavitud, recobrar su dignidad, recobrar su libertad y poder emprender una vida digna, fortalecido en Dios. Y además, luego, cada 50 años, es decir, 7 veces 7, cada 50 años se vivía el tiempo del jubileo, y el tiempo del jubileo era la restauración absolutamente de todo. Y aun si alguno se había quedado por deuda de otro con tierra de su pariente o de su prójimo, tenía que devolvérsela a la generación que estaba allí, para que volviera a poder cultivar su tierra y ganarse con el sudor de su frente el alimento diario para su clan, para su familia. Es decir, cuando Dios está hablando que es el año favorable, está hablando de, le estoy condonando todas las deudas, estoy perdonando todas las deudas. Hay perdón poderoso. Ya no son esclavos, son libres. Libres para disfrutar toda la dignidad de vida que les doy. Pero este favor de Dios no solamente alcanzaba al ser humano, sino que alcanzaba a toda la creación, porque aún hasta la tierra descansaba, aún hasta los animales descansaban. ¿Cómo cambiaría nuestro mundo si viviéramos de acuerdo a la voluntad de Dios? No estaríamos pensando en los problemas que tenemos con la creación, con este mundo, donde cada vez está más golpeado y arruinado. Por eso Romanos dice, la tierra gime por la redención de Dios. Justamente porque lo que Dios nos está mostrando es una nueva economía de vida. Y no estoy hablando de economía en términos financieros, sino en modo de vida, donde todo necesita su tiempo y su descanso para recobrar su dignidad y su libertad. Este es el favor de Dios para tu vida. Este es el favor de Dios para la humanidad. Este es el favor de Dios para este mundo que Él ha creado. Proclamemos en este tiempo que Dios, en su gran bondad, en sus planes maravillosos de bienestar y de buen futuro para nosotros, está nuevamente
renovando su promesa de un tiempo favorable. Y solamente este tiempo favorable se vive en el ungido, en el Cristo, en el Mesías, en Jesús, en nuestro Emmanuel. Solamente en Él podemos renovar nuestra vida para servir y amar como Él quiere, para vivir en libertad y para estar reconciliados con Él, con los demás, con uno mismo y hasta con toda la creación. Porque lo que Dios viene a entregar en su gran regalo es la armonía plena, donde la justicia y la paz sean una realidad. Hoy es tiempo de Dios. Hoy es tiempo de Dios para tu vida. Decirle sí a Jesús, porque solamente en Jesús esto que proclamamos se puede vivir. Que el Señor bendiga esta palabra, bendiga tu vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias, Señor, porque reconocemos que tus promesas, Señor, se cumplen y aún se actualizan, Señor, reactualizan en este tiempo y se vuelven a cumplir en nuestra vida. Esas promesas eternas y poderosas de salvación y de vida nueva que tenés para nosotros. Pero también esas promesas particulares, específicas que tenés para nuestra vida. Que traen, Señor, gratitud, gozo, alegría, que traen restauración, sanidad a nuestro ser. Señor, que en esta mañana podamos decir, sí Jesús, yo quiero vivir en ti. Sí Jesús, no quiero vivir más condenado en tierras de tiniebla. Quiero vivir en la tierra de abundancia donde vos estás. Quiero servirte, quiero seguirte, quiero ser fiel. Ayúdame con tu espíritu, úngeme con tu espíritu para que pueda proclamar la buena noticia de salvación, para que pueda vivir esa buena noticia de salvación, tu evangelio. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.